Pero bueno, las pruebas de fuego entonces indican aprender a controlar ese fuego en nuestro interior, aprender a tener serenidad y paciencia. Las pruebas del agua, mucho se relaciona aquella expresión, pues si se está hundiendo el barco, pues ¿qué debería hacer uno? Hundirse con el barco. Pues no, definitivamente no, sino aprender a... No, precisamente no. Si fueras el capitán, ¿qué harías? ¿Qué harías si fueras el capitán? Ayudar a tu tripulación, porque tú eres el capitán, tú eres el responsable de la tripulación. Y si se está hundiendo el barco, es tu obligación ayudar a la tripulación. Y entonces, invariablemente, también buscas el modo de salir. No te vas a quedar, como dice, se queda muy digno mientras el barco se está hundiendo. Pues claro que no. Primero buscas ayudar a tu tripulación, que es tu responsabilidad, y luego buscas salir ileso del problema. Entonces, las pruebas del agua indican problemas. Siempre nos vamos a ver envueltos en ciertos problemas. Y no los vamos a resolver metiéndonos debajo del escritorio y esperando a que todo salga por solo. Sino indica aprender a moverse, aprender a desplazarse. Que si nos corren del trabajo, pues uno tiene que moverse a buscar trabajo. Indica cierta situación que tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve? Pues moviéndose, enviando solicitudes de empleo. Hay gente que dice buscar trabajo, rogando a Dios, dicen sin encontrar. Rogando a Dios no encontrar, y entonces entregan una solicitud de empleo a la semana. Pues a lo mejor en un año sí encuentra trabajo. Pero si uno come todos los días, pues entonces más te valiera entregar unas 3, 4 o 5 al día, y alguna tendrá que pegar. Entonces, ¿qué indica? Saber moverse, saber desplazarse. De acuerdo a nuestro nivel de conciencia se van a poner ciertas situaciones. Hay gente que le llena esas cartitas de cobranza, acción extrajudicial, embargo en 24 horas, y ya con eso es más que suficiente para estar todos espantados, hasta se empiezan a gritar, ya ves que la deuda, que quién sabe qué, se empiezan a insultar unos a otros. Y ya luego resulta que para empezar ahí está tu nombre, resulta que era del que vivía ahí en la casa antes, para empezar. Y aunque ahí venga tu nombre, pues sabes perfectamente que es, dice ahí claramente, extrajudicial, o sea, no es un proceso judicial, o sea, no es un proceso real, precisamente te lo dicen, extrajudicial. ¿Me explico? Entonces no procede de esa manera. Si te fueran a embargar, te llega un orden de embargo y te llega un policía con un orden de cateo y con un permiso firmado por un juez donde sí tienes la obligación de permitirle entrar, y si no, él tiene el derecho de abrirte la puerta a golpes. Pero para que eso suceda está bastante difícil. Pero insisto, ¿cómo podemos saber eso? Moviéndonos. Y yendo a preguntar a un abogado. Si nosotros no sabemos, insisto, pues hay que moverse. La cuestión es que arbitrariamente, como quiera que sea, en una ocasión me tocó estar en la casa de un amigo y no llegar más que presentaron un papel y es un embargo, y se metieron y sacaron varias cosas, mucho más de lo que sucede. Pues habría que ver la legalidad del trámite, y por lo general tienen que avisar antes. No te dicen más que lleguen con el papel, seas o no, no les importa nada. Pues le cierras y llamas a la policía, y ya la policía determinará si es real o no. El cuate de la casa los quiso atorar, pero atrás del otro venían más. Son cuestiones, pues. Puede demandar. Pero bueno, el punto es que hay que saber moverse, y si no sabemos, pues insisto, hay que preguntar, hay que observar a alguien que sí sepa. A lo mejor si es un orden de embargo real, entonces pues vemos cómo se puede resolver el asunto. En fin, el punto es que hay que saber moverse, hay que saber resolver las cosas. Igual, si nos quieren demandar a nosotros, por poner el mismo ejemplo, pues no nos vamos a quedar quietos esperando a ver a qué horas nos llegan a meternos a la cárcel, sino que hay que saber moverse, hay que saber pues contratar un abogado, ver lo que se requiere hacer para salir del problema, de ese problema. Entonces las pruebas de agua indican problemas que tenemos que aprender a trascender sin ser heridos, sin identificarnos. Las pruebas del aire indican pérdidas
indica en esta vida que llevamos, tarde o temprano vamos a perder aquellos elementos en donde más atrapada está nuestra conciencia. Que si todos los días estamos lavando el carro todas las mañanas, pues muy probablemente tarde o temprano pues vamos a perder el carro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si alguien nos roba el carro? Por lo general la gente, pues si ahorita saliera de la clase y ya no estuviera el carro, pues gritaría, haría un escándalo, haría un berrinche. Indica pues que estamos muy apegados a ese vehículo. Y precisamente, insisto, es lo que se nos va a quitar. Pues ya nos robaron el carro, pues ya está de más hacer berrinche, hacer escándalo. Sencillamente pues vamos y hablamos a la policía a ver si es cierto. Me he topado gente que jura que le robaron el carro y resulta que están buscando en la cuadra que no es. Y ya después de un rato se acuerdan, ay no, lo dejé en otra cuadra. Pero ya para eso reaccionó, gritó, hizo un escándalo, un berrinche, perdió valores energéticos. En fin, indica que no hemos trascendido aquellos aspectos, aquellos apegos. Y eso también aplica a la gente, porque ¿qué creen? No planeo asustarlos, pero toda la gente que le rodea, tarde o temprano se va a morir. Por ley. Todo lo que nace tiene que morir. Entonces, obviamente todas las personas que nos rodean tarde o temprano se van a retirar de esta creación. Pero hay gente que, por ejemplo, se muere la mamá y están años incluso tomando, llorando, haciendo berrinche, haciendo escándalo porque ya se murió la mamá o el papá o el hermano, etcétera. Pues resulta que nada es eterno. Los distintos elementos dentro de esta creación tarde o temprano se van a retirar, o si no nosotros nos vamos a retirar de todas maneras de esta creación. Entonces más nos vale no apegarnos a los distintos elementos. Si ya se murió, primero si está enferma, pues hay que moverse. Hay que ver un doctor, hay que ver lo que se puede resolver. Equilibrado, relajado. Porque hay gente que si la mamá está enferma, se están gritando los hermanos, se están insultando, que yo te presté más, que tú me prestaste, que te toca pagar, y van a hacer un pleito. Y cuando ya se murió todavía peor. El problema no es el muerto, el problema son los que se quedan aquí con vida, pues que están chillando, berreando, se enferman, se estresan, en fin, hasta ellos, no falta el que dice aviénteme a la tumba, que yo me voy con ella, en fin, cuántas locuras se le ocurren a las personas. Pero cuando de verdad se trata de pagar el sepelio, bueno, pues si te dolió tanto, pues cállate con el sepelio, ay, se todo dinero. No, pero no que te dolía mucho, pues sí, pues se todo dinero. Y entonces resulta que los que terminan pagando el sepelio y organizando las cosas, pues es así como que el nieto, el sobrino, el cuñado, porque los otros están muy preocupados y muy tristes como para poder moverse a buscar dinero para pagar el sepelio. Pues ¿qué pasa? Que estamos, insisto, muy apegados. Obviamente no se trata de ser fríos y calculadores, pero sí observar las cosas pues conscientemente y como realmente son. Tarde o temprano pues va a morir el papá, la mamá. Y en el fondo, si analizamos las cosas más a detalle, cuando una esencia muere, ya hablaremos más a fondo, pero cuando una esencia muere se retira de lo que llamaban esta vida como valle de lágrimas. Algunas culturas budistas hablaban de esta vida como el valle de lágrimas, en donde el ser humano pues se la pasa una serie de dramas, tragedias y comedias. Entonces cuando una persona por fin muere, en el fondo ya descansa esa esencia. Entonces realmente el problema no es que se fue, porque realmente esa persona ya está descansando, ya no está sufriendo. El problema son los que nos quedamos aquí, que estábamos apegados a esa persona y que la quisiéramos tener, por más que esté sufriendo, aquí la queremos tener y no aceptamos pues que tarde o temprano se va a retirar. Hay una expresión que dice todo pasa. Por más difícil que sea una situación, tarde o temprano pasa. Dicen por ahí también, no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces todos los eventos, por más difíciles, complicados, desastrosos, terribles, tarde o temprano
pasan. Entonces, comprender esto nos ayudaría a no identificarnos con los distintos eventos que nos van a poner a nuestro alrededor y que nos han puesto. Entonces, las pruebas del aire indican apegos. Indica que hay que aprender a desapegarnos de los distintos elementos, que no confundamos con abandonar. Cabe la pena decir, hay gente que confunde desapego con abandono. Y no, cuando habla de desapego indica no atrapar nuestra conciencia en los distintos elementos. Alguien atrapa su conciencia, por ejemplo, en el trabajo y todo el tiempo quiere estar pensando en el trabajo y resolviendo cosas del trabajo, y salen de trabajar y todavía están hablándole a las gentes del trabajo y resolviendo lo del trabajo. Obviamente indica que nuestra conciencia está muy apegada al trabajo. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar de trabajar. Obviamente requerimos algún oficio, alguna actividad que nos permita un sustento económico. Claro que necesitamos un trabajo, no podemos ser amibas. Pero otra cosa muy distinta es estar atrapados en el trabajo. Igual un hijo, cuando una persona se identifica, por ejemplo, con el berrinche del niño, pues entonces se enoja, se altera y termina dándole al niño pues lo que quiere, con tal de que no haga un berrinche. Y definitivamente no es la manera más correcta de educar al niño, porque entonces va generando él también una mecánica en la cual sabe que cuando hace berrinche, pues su madre o padre tiene poca paciencia y le va a terminar dando lo que él quiera. Y esa mecánica no se acaba cuando es chico, cuando va creciendo también. Pero ahora no va a hacer berrinche, ahora va a hacer un ataque de ira y cree que cuando surja su ataque de ira y le pelea a todo el mundo va a obtener lo que él siente que merece, y definitivamente no es el caso. En cambio, si no nos identificamos con el berrinche del niño, sino que lo observamos y buscamos, obviamente, comprender lo que está pasando en nosotros, les decía, comprender cómo se relaciona el exterior con el interior, aprender a estar relajados, entonces, primero que nada, no reaccionaríamos con su berrinche. Le podríamos entonces sí ayudar a que él mismo se controlara, a que se diera cuenta que ese estado que tiene en esos momentos es equivocado, que no es correcto su comportamiento. Y entonces podríamos educarlo conscientemente, pero para eso requerimos no identificarnos. Es el mismo caso como cuando alguien nos insulta. Cuando alguien nos insulta, requerimos aprender a estar serenos, porque si nos identificamos con ese insulto, al rato también estamos insultando y también estamos peleando. Y aparte de que estamos perdiendo valores, estamos dañándonos a nosotros mismos, estamos dañando también a los que nos rodean, nos podemos meter en serios problemas. En cambio, si una persona aprende a no identificarse, pues sencillamente ves que aquella persona está enojada, está molesta, pues te retiras. Porque está aguantando a alguien que a lo mejor hasta se puede poner agresivo. Bueno, con permiso, ya me voy, te retiras. Hay gente, por ejemplo, que llega borracha en la calle, empieza a insultar a todo el mundo, y el colmo es la gente que de veras se ofende y también le quiere pegar al borracho. Pues si estás viendo que está inconsciente, que está atrapado, pues ya es el colmo que tú también te identifiques con lo que te está diciendo, sencillamente con permiso, y te retiras. Pero lo mismo con cualquier persona que nos insulte. Si alguien nos está insultando, ofendiendo, gritando, pues sencillamente comprendes sin identificarte. Comprendes que aquella persona, su conciencia también está bien atrapada. Tratarías de no identificarte y sencillamente pues te retiras. Entonces te evitarías bastante problemas. De hecho, antiguamente la conciencia venía a ser, se le conocía como una armadura, porque esta nos permitía desplazarnos y meternos en tantos problemas. Por ejemplo, el maestro daba un caso alguna vez que estaba en el Distrito Federal. Alguna vez le tocó ver un edificio que se le cayó un pedazo al edificio. Allá en el Distrito Federal hay muchos edificios viejos. Se le cayó un pedazo de piedra a un edificio, y entonces el maestro le llamó la atención que la gente, en vez de correr o retirarse del lugar, al contrario, fue a ver la piedra y fue a ver el edificio que se estaba cayendo la piedra. Y el maestro le parecía absurdo, ¿por qué ir a
a ver dónde se cayó la piedra, cuando realmente lo más lógico es, pues si ves que se está cayendo la piedra, pues se puede caer otra, o se puede caer el edificio. Entonces, más que andar ahí de metiche, sencillamente te retiras. Pero una persona que se fascina, que se identifica, va con todos a ver el chisme. Es como cuando atropellan a alguien en la calle y toda la gente va. Y hasta se detiene el tráfico, aunque no sea la calle en donde surgió el accidente, también las otras calles se detiene el tráfico porque la gente va pasando ahí. Y si otro fulano iba pasando, pues también ya le atropellaron, o ya chocaste, ya te estampaste por estar fascinado por ver el susodicho accidente. Pero bueno, las pruebas de aire entonces indica no identificarnos. Y por último, las pruebas de la tierra. Las pruebas de la tierra indican saber adaptarnos al medio que nos rodea. Esto quiere decir, por ejemplo, si no tenemos trabajo, pues hay que saber adaptarnos y conseguir un trabajo pronto. Pero hay gente que si no es trabajo de gerente, no trabaja. Y de veras, no trabajan. Pueden estar un año buscando trabajo y si no les dan trabajo de gerente, de veras que no trabajan. Y pues se la pasan pidiendo préstamos y endeudándose con todo el mundo hasta que alguien les dé el trabajo de gerente. Pues es obvio que pues, si nos dan trabajo de asistente o de coordinador, pues insisto, hay que saber adaptarnos. No por eso nos vamos a quedar con ese trabajo toda la vida, pero si comemos todos los días, pues tomamos lo primero que se nos ofrezca para salir del problema y ya luego buscaremos un trabajo mejor. Y algunos dicen, no, es que voy a bajar mi currículum. Pues entonces no lo pones en tu currículum así de fácil. No vas a llegar a buscar trabajo de gerente, pero trabajé de mesero unos días mientras encontraba el de gerente. Pues no, a lo mejor sí lo haces, pero no lo pones en el currículo, entonces tan sencillo como que no lo pones. Pero hay gente que justifica, no, es que voy a bajar de nivel, es que voy a bajar el currículo. No, pues sencillamente no lo pones en tu historial laboral. Trabajé una semana de mesero porque me quedé sin dinero. Pues no, pero si todos los días comes, pues aceptas el trabajo de mesero y mientras vas buscando un trabajo mejor. Indica saber adaptarse. Es como si nos vamos a vivir a la costa y lo único que sabemos es soldar. Pues en la costa no precisamente se utiliza el metal o no se utiliza eso. Hay que saber adaptarse, hay que saber hacer otras actividades. Pero la gente por lo general quiere seguir siempre haciendo lo mismo y no aprende a adaptarse a las distintas circunstancias. Es como cuando vamos a pedir trabajo y vamos todos fachosos y todos casi hasta despeinados. Pues no, hay que saber, insisto, adaptarse. Si uno va a buscar trabajo, pues te pones la mejor ropa que tengas y tratas de comportarte lo más ecuánime posible con el objetivo de tener trabajo. Que si te dicen, no, ¿y qué te pareció el que te esté entrevistando para sondearte? ¿Qué te parece las Chivas? Y a lo mejor tú detestas el fútbol, pero no le vas a decir eso, no le vas a decir, ay, cómo detesto el fútbol, nomás a usted se le ocurre hablar de fútbol. Pues no, insisto, hay que aprender a adaptarse. Y a lo mejor viste alguna noticia de las Chivas, yo escuché en el radio recientemente que ya ganó un partido, entonces le dices, sí, creo que ganaron el último partido, bien. Pero implica saber adaptarse, que si te ponen una cumbia, pues bueno, pues la escuchas. Aunque no te guste, pero bueno, pues depende de ti adaptarte. Detestas las cumbias, insisto. Bueno, le mueves, ni que no que te juzgue porque no sabes bailar. Pero el punto es que uno debe saber moverse, debe saber adaptarse. Por ejemplo, si la esposa está enferma, pues te pones también a lavar trastes o te pones a trapear. Pero hay gente que por nada del mundo cambia un pañal o lava un traste o se pone a trapear. Entonces, aunque se esté muriendo la esposa, pero tú no trapeas ni lavas un triste traste. Obviamente, insisto, hay que saber adaptarse al medio que nos rodea. Y en base a esa capacidad de adaptación tiene mucho que ver el nivel del ser de cada persona también. Hay gente, insisto, que siempre quiere trabajar de mesero.
Y aunque le dicen, oye, ¿qué tal? Pues ya llevas aquí 10 años trabajando de mesero. Y pues, ¿qué tal si te damos el trabajo de capitán de mesero? No, es que yo nada más sé de meseros y a mí déjame de mesero. No, bueno, pues vamos a ver a quién ponemos de capitán de mesero. Obviamente que sí, pero a lo que voy es que hay gente que por mismo miedo no se adapta a las distintas circunstancias, aunque la vida misma te lo esté ofreciendo. Entonces, pues básicamente quedas siempre atrapado en las mismas mecánicas por tu incapacidad de adaptarse, de adaptación. O igual, puede surgir por iniciativa propia. Llevas 2 años trabajando de mesero. Oiga, ya vengo 2 años aquí, ya sé cómo funciona todo este asunto. Está buscando capitán de mesero, pues qué tal si me considera para el puesto, ya sé cómo funciona este asunto. Pues indica que te estás adaptando al medio que te rodea y a lo mejor vas a trabajar lo mismo, pero definitivamente vas a ganar más y entonces ahora tienes otras responsabilidades, tienes que adaptarte a distintas circunstancias. Entonces, insisto, la vida misma nos va a poner estos topes, estas pruebas, para subir nuestro nivel de conciencia o bajar nuestro nivel de conciencia. Y cabe decir que también para poder llegar a una enseñanza superior, la vida nos va a poner esas pruebas. Hay gente que apenas si salen nubes ya no viene a las conferencias porque no vaya a ser que llueva. Ya vi una nube ahí medio oscura, no vaya a ser que llueva, mejor no voy. O en cambio, no, pues no hay un solo camión, no, ni cómo ir. O en fin, siempre va a haber, insisto, distintos obstáculos, distintos eventos que uno debe saber trascender, saber pasar. Que si alguien llega y nos dice, no, vas a ir allá al centro, está bien lejos. Bueno, antes estaba en el centro, no, ahora está en el centro. Vas a ir allá a Polanco, que está bien lejos, y allá roban, asaltan y matan. Pues hay gente que con que le digas, ay no, sí es cierto, qué miedo, no, mejor ya no voy. Cuando tú ya realmente ya habías ido, pero pues ya te sembraron el espanto, entonces ya no te vuelves a acercar, insisto, indica ciertos eventos que vamos a tener que trascender. Entonces, en la medida que vamos pasando estas pruebas, estos obstáculos, podemos ir ampliando nuestro nivel de conciencia, podemos ir aprendiendo a desplazarnos más consciente y correctamente en esta creación. Y entonces en esa misma medida realmente podríamos ir experimentando esa felicidad, esa bienaventuranza. En la medida que una persona va despertando su conciencia, poco a poco va acercándose a aquellas fuerzas más superiores, va percibiendo esas fuerzas y realmente entonces iría avanzando en el nivel del ser y poco a poco iría experimentando esa felicidad, ese estado de espiritualidad, le llamaban algunos. La espiritualidad no es estar metido pues, en la iglesia una vez a la semana. La espiritualidad uno tiene que aprender a experimentarla día a día, aprender a verla en todas las cosas, aprender a ver la belleza en toda la creación, porque realmente ahí está. Sin embargo, pues no hemos desarrollado la capacidad de observar esta creación que nos rodea desde ese ángulo. ¿Por qué? Porque pues siempre estamos atrapados en los niveles más pues inferiores de conciencia. Por ahí alguna vez decían, no, pues es que solo hay ciertas cosas que son bellas o solo ciertas cosas que son dignas. No, realmente todo en esta creación, todos los seres humanos, todo lo que nos rodea en el fondo ha sido creado por el ser o el Padre o como le queramos llamar. El problema es que pues nos identificamos, nos atrapamos, andamos ahí sufriendo, renegando, estresados, preocupados, desesperados. Entonces ya no percibimos lo que realmente es digno, sino que vivimos siempre pues atrapados en los aspectos más inferiores de nuestro inconsciente, en los niveles más inferiores de conciencia, y entonces hacemos de nuestra vida una serie de dramas, tragedias y comedias. Por eso es que hay gente, insisto, siempre se la pasa renegando y peleando por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Y no es que la vida se le ponga más difícil a esa persona, es sencillamente que se la pasa identificándose con los mismos eventos por más absurdos que sean. Hay gente que se enoja hasta porque la despertaron, se enoja porque no la dejan dormir, se enoja porque no le dan de comer a sus horas, se enoja porque no está la comida. Bueno, pues indica
pues que todo nos enoja. Entonces el problema, insisto, no está afuera, indica que no tenemos esa capacidad de separarnos y de comprender entre los eventos externos y los estados internos, y cualquier cosa es más que suficiente para hacernos enojar, hacer un berrinche, por más insignificante que sea. Entonces indica pues que nuestro estado pues es muy inferior. Cualquier cosa es más que suficiente para hacernos gritar, berrear, hacer un berrinche. Y entonces vamos a andar por ahí pensando que la vida es muy difícil, las cosas son muy complicadas, todo está muy mal. Pues no, eso indica que no hemos comprendido nada. Y cualquier cosa nos saca de nuestras casillas o nuestro equilibrio. Y entonces hay gente toda la vida renegando por la renta. Y se va a llegar la renta y ya estamos sufriendo. Y de uno a otro modo se paga y al siguiente mes que llegue la renta también sufriendo. Y al siguiente mes sufriendo. Y al siguiente mes sufriendo. Y sufriendo y toda la vida sufriendo. Bueno, cuando vamos a comprender que no debemos estar sufriendo porque hay que pagar la renta, sino que hay que moverse. Hay que desplazarse. No porque suframos vamos a pagar la renta. Es como seguido les digo, ¿a poco creen que cuando llegue el rentero vamos a sufrir un ratito? Así, ay, pobre de mí, es que no tengo el dinero. Y unos 5 o 10 minutos y ya con eso el rentero va a decir, ah, no, ya sufriste unos 10 minutos, ya quedó lo del mes y nos vemos este próximo mes para que sufras otro poquito más. Pues no. Obviamente la renta se paga moviéndose, desplazándose, no sufriendo. Que si no hay dinero, bueno, pues se ve que se empeña en el peor de los casos. Y si ya no tenemos nada que empeñar, pues entonces ¿para qué estamos pagando esa renta si ya no tenemos ni cosas que guardar ni empeñar? Bueno, es un lugar más pequeño. Pero a lo que voy es que hay que saber moverse, hay que saber desplazarse. No vivir siempre sufriendo por los mismos eventos externos. Por lo regular nos la pasamos sufriendo lo mismo y lo mismo. Y permitimos que conforme vaya pasando el tiempo, cada vez se va atrapando más y más nuestra conciencia. Y hay gente que ya ni le queremos decir nada, a lo mejor nuestros abuelos ya ni les queremos platicar nada porque ya sabes que se van a preocupar, que se van a estresar, que te van a regañar. ¿Qué indica? Pues que su conciencia ya está muy atrapada. Pues ya mejor ni les dices las cosas porque los vas a hacer sufrir, y esa es la realidad. Mejor ni le dices nada, pues ya son manojo de sufrimientos. Obviamente entonces sufrir es un error. Molestarse, generar desequilibrio, malestar, es un error. Indica incapacidad de comprender el evento. Y aparte estamos perdiendo valores energéticos, estamos atrapando más nuestra conciencia. Y tarde o temprano nos vamos a acabar todos nuestros valores y no va a quedar más que pues enterrados. Entonces obviamente no venimos aquí a sufrir. Pero así lo pensamos. Pensamos que entre más sufrimos, más nos lamentamos, más nos atormentamos. Pensamos que nos estamos hasta acercando más a Dios. La gente cree que entre más sufrida y atormentada su vida, creen que así tiene que ser y que vinieron aquí a sufrir y que más cerca de Dios estamos entre más sufrimos. Es todo lo contrario. Se lo ofrece. Entre más, bueno, así dicen, Dios te ofrezca este sufrimiento, pero no, el que uno sufra indica que no ha comprendido el evento y precisamente por eso está sufriendo. Y en cambio nos aleja más de Dios, o como le queramos llamar, atrapamos más nuestra conciencia, nos aleja más de la felicidad del ser. Entonces en el fondo no estamos comprendiendo los eventos y sufrimos porque no los comprendemos. Sufrimos porque la gente se muere, sufrimos porque no tenemos dinero, sufrimos porque hay que pagar la renta, sufrimos básicamente por todo. Indica que no hemos comprendido, no indica que venimos a sufrir, ni indica que así debe de ser. Indica que no hemos comprendido lo que está sucediendo en nuestro interior y cómo es a raíz de los eventos del exterior. Porque curiosamente, cuando alguien está muy preocupado porque tiene que pagar la renta, así como que, ¿cómo la voy a pagar? La renta y eso. Pero curiosamente cuando se le olvida, ya deja de sufrir. Que se le olvide, se acordó de alguna otra cosa. Ay, la serie, está muy buena la serie, no te voy a Netflix. Y ya no está sufriendo. A la jugada, chico.
No vayas a acabar la vida. Está muy contenta acordándose. Digo, tampoco creo que sea correcto, pero bueno, ya ando pensando. Pero al rato otra vez se acuerda de la renta. ¡Ay, la renta, el autónomo! Y ahí va, si otra vez está sufriendo. Y otra vez se le olvida y ya está muy tranquilo otra vez. Y otra vez se acuerda y otra vez está sufriendo. Entonces, ¿qué indica? Que no hemos comprendido el evento y el estado. El evento es una situación que hay que resolver, claro, hay que pagar una renta. Pero el estado es un elemento, un defecto de preocupaciones que se detona cada que nos acordamos de la renta o cada que se acerca el fin de mes o cada cierto evento externo detona un estado interno, detona un defecto. Si comprendemos cómo se suscitan esas dos situaciones, ya no nos identificaríamos con la renta. Sencillamente pues nos desplazaríamos, decimos no es preocuparse, es ocuparse. Si hay que pagar la renta, pues uno se ocupa de la renta. Si se va a morir el papá o la mamá, bueno, pues ve lo que se tenga que hacer. Obviamente, pues se contrata un médico, se lleva al doctor, se hace lo que se tenga que hacer. Y si ya se murió, pues bueno, ¿por qué estar sufriendo? Pues se hace lo que se tenga que hacer, pues ya se murió, no porque suframos, va a revivir o va a resucitar, esperemos que no. Entonces, sencillamente uno se mueve sin identificarnos, insisto. Pero bueno, ya iremos entrando más a detalle. La próxima clase vamos a hablar de las tres mentes, donde vamos a hablar en específico de la mente y cómo esta precisamente no está quieta ni un solo instante. Así es, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta?